Atenção! Se já sabe usar as legendas, avance 25 segundinhos. Esse vídeo tem língua estrangeira. Eu já avisei outras vezes, mas ative as legendas se não souber como. No computador é nesse botão aqui. E no celular, vai lá para os 3 pontinhos. Todos temos um motivo para a ação. Qual é a motivação que faz com que você se levante todos os dias para viver o presente que é a vida? Pode parecer muito clichê dizer o que estou dizendo, mas quando se quer muito alguma coisa, o universo conspira a seu favor. Hoje, vamos ver o que foi que motivou a Ana e o Gustavo, um casal de uruguaios, a viverem em um veleiro. Esse aqui é o barco da Ana e do Gustavo, capitão. Esse barco tem 42 42 Yes. Es un Pearson 42 Center Copy, que eso es otra cosa que buscábamos, que no estuviera hacia atrás, porque cuando hay mar complicado te puedes mojar mucho, Sí. es más protegido. Ok. Modified Keel, que es una quilla que no es entera, pero es bastante grande, que eso también lo hace más seguro. Sí. Bem-vindos a bordo do Tortuga World. Para quem não nos conhece, nós somos Max e Miriam. Viajamos com um motorhome montado por nós mesmos pelo Brasil, Uruguai, Argentina e Chile. Ele se chamava Tortuga. Hoje embarcamos em um veleiro Walkies Amphitrite de 43 pés. Queremos realizar um sonho antigo de singrar os mares e descobrir novos lugares. Será que vamos gostar desse nosso sonho? Acompanhe-nos nesta nova aventura. Faça seu login no YouTube, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Assim ficará mais fácil de estar por dentro de nossas peripécias. Hora Santo Domingo, Rafelim vai nos levar. Vamos buscar o Jacó. Esta é uma produção patrocinada por nós mesmos. Você pode contribuir se tornando apoiador ou fazendo um Pix, ou até mesmo adquirindo nosso e-book 5 Passos para uma Vida Mais Plena. Você sabia que somos controlados por nossos paradigmas? Muitas vezes não entendemos por que estamos sempre vivendo as mesmas experiências. Por que estamos colhendo sempre os mesmos resultados? 5 Passos para uma Vida Mais Plena te ajuda a tomar as rédeas em tuas mãos e iniciar a mudança para realizar o seu sonho. O link está na descrição desse vídeo. Somos Max e Miriam e vivemos a bordo de um veleiro há quase um ano. Recentemente, recebemos a visita de um irmão da Miriam. A curiosidade da família para entender o novo estilo de vida é grande. O que nos leva mais uma vez a uma corrida Santo Domingo para recebê-lo. Difícil foi segurar a ansiedade. Será que ele veio mesmo?
Chegou! Ah lá! Chapou! Pelo amor de Deus! Joia? Tá magro, hein? Tudo jóia? Vamos? Bora? Bora lá! Demorou pra você chegar, hein? Você foi fiscalizado? Vou comer uma bolachinha dessa. Essas bolachinhas são boas. Vou pegar uma meia. Fechou. Ah, tá. Afoga ele. E nos dias em que aqui esteve, surgiu uma oportunidade incrível. Gustavo e Ana, um casal de uruguaios que fizemos amizade, nos convidaram para velejar de barco com eles. Ter a oportunidade de velejar com um barco que não é o nosso e observar como o capitão lida com as manobras é um privilégio que não podemos deixar passar. Ô Ana, me diz como que vocês tiveram a ideia de ir para o barco? ¿Cómo llegamos? A ideia de ir para o barco. Cuando me divorcié, mi ex esposo dijo que le iba a comprar apartamentos a mis hijos, departamentos para que se fueran a vivir solos. Entonces yo dije, cuando venda la casa me voy a comprar un barco y voy a vivir en un barco. La idea no era navegar, sino vivir en una marina, en un barco. Ok. ¿Ya vivía en Estados Unidos? No, esto fue en Uruguay, Fue en Uruguay. en Montevideo. Y al final no les compró ningún apartamento Ok. y se quedaron a vivir conmigo. Entonces tuve que comprar una casa y bueno, me quedé viviendo con ellos. Yo feliz de la vida, obviamente. Y bueno, años después, unos cuantos años después, conocí a Gustavo y le comenté la idea que yo había tenido. Y nos pusimos a ver videos en YouTube de parejas que vivían en veleros y que navegaban, tipo Delos, de Waynes, Atticus, de Zulonia, bueno, varios. Y nos empezó a gustar la idea de comprarnos un barco. Y bueno, Gustavo también se había divorciado, tenía una chacra en Maldonado, y cuando la vendió, decidimos comprar un velero. Então, tu és culpada de... Sí, la culpable de esta idea. Desde a ideia... Sí, mi idea era estar quietita. Tú. Esto de navegar no. Ok. Y bueno, alquilamos nuestras propiedades, o sea, vivimos
vivimos de las rentas de De nuestras la propiedades renta. en Montevideo, que en realidad nuestras casas donde Sí, vivíamos. sí, sí, sí. Y bueno, Gustavo compró el barco en Estados Unidos. Estuvimos mirando algunos en Uruguay, pero no hay mucha variedad y son mucho más caros. Tienen menos mantenimiento y bueno, Gustavo quería comprar un Island Packet. Ese era ¿Uno qué? un barco Island Packet. Ok. Creo que los brasileros Ok, amigos ok. tuyos tienen un Island Packet. Es un barco muy bueno, pero es bastante más caro y bueno, yo investigando, no sé, le digo, ¿y Pearson? Gustavo empezó a mirar y nos gustó esto de que tiene la cama que es walk around, no tenés que pasar por arriba de nadie para ir a ningún lado, es Sí, mucho más cómodo. es muy cómodo. Sí, y tener, bueno, 2 baños, tener otro beaver, otro dormitorio por si tenés gente, el área esta es cómoda, el barco es muy fuerte, toda la construcción de fibra de vidrio que lo hace mucho más seguro si chocas con algo, con un coral, con un tronco. Y bueno, buscando por internet lo veo, le digo, Gustavo, en Pensacola, en Florida, hay un Pearson, solo hay 38 de este modelo. Y lo fuimos a ver, recién lo habían puesto a la venta, recién ese mismo, el día anterior. Y bueno, hicimos una oferta, la aceptaron y ahí empezó nuestra aventura. Muy bueno, Sí, sí. 2 años. 2 años. 2 años. Bueno, fuimos, el primer recorrido que hicimos fue parte de la Florida, después fuimos a Bahamas, empezó el COVID, volvimos para Estados Unidos, estuvimos ahí 6 meses y bueno, arrancamos de vuelta para Bahamas con el test PCR y todas las... estuvimos unos meses en Bahamas, que ahí fue cuando los conocimos y bueno, ahora llegamos a la República Dominicana. Oh, qué bueno. Sí, la verdad que sí, muy lindo, la verdad que sí. Tuvimos nuestros sustos también, ¿no? Con certeza, Sí, bastante. Pero bueno, de eso se aprende también, ¿no? Mucho. Sí, sí, sí. Gracias. Por favor, un gusto.
¿Sí o no? Muy tranquilo. Muy tranquilo. Ahora tiene que pagar el otro. Super legal.